Hablaremos hoy de la confabulación contra Gabriel d'Estrées. Así que ubiquémonos en Francia, en el año 1528. Era Enrique VII, no, Enrique VII no. ¿Cómo? No, Creo que hay un error. error. Enrique IV, y tampoco era el año 1528. Pero empezó muy Así mal. que esa- ni 1528 ni Enrique VII. Nunca hubo Enrique VII en Francia, y hasta estaría por decir que nunca hubo 1528. Pero eso sería demasiado. El caso es que Enrique VIII tampoco era, porque era de Inglaterra. Bueno, señor, Enrique pero IV. chequee la información. Estamos en presencia de Enrique IV, que primero fue rey de Navarra, ya que era hijo de Juana de Albret, la reina de Navarra, y después, ante la extinción de la dinastía de Valois, después de la muerte de Enrique III de Valois, y después también de unas guerras, fue el primero de los reyes de Francia, Borbones, y esto habrá ocurrido ya por 1570, 80. Y tenía una amante llamada Gabriel d'Estrées. Ella estaba embarazada por cuarta vez del rey, quiere decir que era una amante ya tirando a... Casi. Sí, Si la embarazó 4 veces. Claro, la embarazó cuarta vez, ya pasa Sí, a una categoría... Una relación más seria. Sí, cuasi matrimonial, Sí, no quería usar la palabra, sí. porque hay niños. Esperaba que Enrique la hiciera su esposa. Y sí. Lo que espera una mujer después Ella y de los quedar 4 embarazada pibes. por cuarta vez es lo menos que puede esperar una dama. Pero siempre, en este caso, ser la esposa del rey tenía la ventaja de que también te coronaban reina de Francia, ¿no? Claro. Parece que Enrique se lo había prometido muchas veces, al menos 4. Pero siempre se presentaba alguna dilación. Qué sé yo, que no nos conocemos del todo. Pero ¿cómo? Un caradura, ¿cómo puede ser? Incluso en el palacio, la verdad es que muy pocos cortesanos la querían a Gabriel, porque eran envidiosos. Enrique en ese momento estaba casada con Margarita de Valois, que era la hermana del rey anterior, la hermana de Enrique III y la hija de Catalina de Medici. Se llevaban muy mal, y él estaba interesado en gestionar la anulación de ese matrimonio, anulación que después consiguió. ¿Existía eso? Sí, tenía que ser amigo del Papa. Sí, también tenía que adornar alguno, qué sé, bueno. Enrique estaba muy enamorado de Gabriel, le escribía poemas. Dice el cronista que era extraño que el rey, después de 7 años de relación, expresara ante su favorita con tanto lirismo. ¿Vio? Después de 7 años uno se torna un poco cotidiano. Cuentan que los encantos de Gabriel eran tan atrayentes que la pasión del rey crecía. Ahí está el secreto de un matrimonio duradero. Los encantos crecientes de una dama y la pasión atrayente del hombre, o al revés. Cuando Gabriel recibía los versos de Enrique, pensaba que al fin sería coronada. Muchos cortesanos también lo creyeron y empezaron a rendirle honores. Vio cómo son de alcahuetes. Gabriel se volvió... recibía muchos favores y se puso muy entusiasta en los cortejos privados del rey. Empezó a decidir sobre asuntos del reino, empezó a opinar políticamente, ya como entrenándose para su futura función. Exactamente. Esta chica no vivía en el Louvre, como entonces vivía la familia real, sino en una mansión de la calle Frementeau, cerca de la residencia real. Y había incluso un corredor secreto que permitía a Enrique ir cuando quisiera a visitarla sin andar saliendo a la calle. Dice el cronista que el ardor seguía tan vivo que el deseo muchas veces obligaba al rey a interrumpir entrevistas de gran importancia para pasar un rato por el corredor oculto. Estaba hablando con el embajador de Austria y
le agarraba el deseo y decía, momento eso. Ya vengo. Ya vengo. Muy bien. El Papa Clemente VIII se negaba a pronunciar la anulación del matrimonio de Enrique con Margarita de Valois. Esto sucedía por dos causas, una moral y otra interesada. La causa moral era el producto de las noticias que le llegaban al Papa acerca del comportamiento de Enrique. Clemente era informado por Alejandro de Médicis, que era cardenal de Florencia, que se especializaba en contarle todos los entreveros amorosos del rey, con la favorita e incluso con otra, porque a Enrique IV cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Y la causa interesada era que el legado en París, que era, como se ha dicho, Alejandro de Médicis, pasaba todos esos informes en forma tendenciosa, ya que su verdadero deseo era casar a su sobrina, María de Médicis, con Enrique. Numerosos agentes florentinos estaban encargados, de acuerdo con Alejandro, de alabar las condiciones de María de Médicis y de crear un movimiento en su favor. Todos querían, ay, cásese con María de Médicis, qué sé yo. Todos estos personajes vigilaban a Gabriel d'Estrées, pagados por Alejandro de Médicis. Inventaban entonces lujos desmedidos de la favorita, crueldades, amantes que según ellos tenía, y el Papa, cuando recibía esos informes, se escandalizaba. Ay, ay, ay. Enrique cayó incluso en las trampas tendidas por los florentinos, porque por un momento enfrió su relación con Gabriel, y empezó a hablar menos de casamiento. La favorita se inquietó mucho. Consultó con un adivino y las predicciones que recibió la aterraron. Un adivino le dijo que no se casaría y otro que moriría muy joven y no vería la próxima Pascua. Bueno, muy asustada, imagínense, ¿no? Fue a ver al rey y el rey, enternecido, la tranquilizó y otra vez le prometió casorio. El 2 de marzo de 1599, Enrique anunció oficialmente su intención de casarse con Gabriel. Como ofrenda de su promesa, le entregó el anillo que le habían entregado a él el día de su consagración. Muy bien, llena de alegría, la chica Gabrielita empezó a preparar la boda. Unos meses más tarde, libre de todo pensamiento fulero, Gabriel Fontainebleau acompañaba a Enrique sin separarse de él ni un instante. ¡Ay, Enrique, Enrique! Y el confesor del rey, el padre Benoit, dijo que era inconveniente que los amantes vivieran juntos durante la Semana Santa. Justo era Semana Santa, lo vio juntos y dice, no, ¿cómo? Y recomendó que se separaran por esos días para dar al pueblo un mensaje edificante respecto de la castidad, etc. El rey le hizo caso y al otro día Gabriel viajó a París hasta su mansión, hasta la mansión del financiero florentino Samé, que era un amigo del rey. Y en aquella casa Gabriel disfrutó de un banquete espléndido, se acostó con un poquitito de malestar. Al día siguiente, que era Jueves Santo, abandonó la mansión para ir a la iglesia. Después regresó a lo de Samé, agitada por convulsiones, y suplicó que la sacaran de aquella casa. La llevaron a la casa de una tía, Madame de Sourdis. Su estado empeoró, se ahogaba, tenía los ojos desorbitados y la cara convulsa por el sufrimiento. Enrique se enteró de lo que sucedía y, acompañado por un pequeño cortejo, galopó a París. En medio del camino se cruzó con 3 caballeros, Ornano, Bassompierre y Pompon de Valier. Le dijeron al rey que Gabriel había muerto. Y mentira, no había muerto. Pero esos 3 caballeros le dijeron que había muerto. A Enrique se le doblaron las rodillas, se le doblaron. Cayó al suelo, gritó que quería ir a buscar a su amada para tenerla una vez más entre sus brazos, pero los caballeros lo disuadieron, asegurándole que estaba terriblemente desfigurada y que era preferible no destruir el recuerdo que tuviera de Elia. Enrique entonces regresó a Fontainebleau sin sospechar que lo dicho por los 3 hombres era mentira. Gabriel vivía. La idea de crear dicha ilusión fue de un hombre llamado Faquin de Lavardin, un antiguo cocinero que se había convertido en hombre de confianza de Enrique. Algunos dicen que tal vez Gabriel
no sé. La verdad es que hubo un complot. Y aquel tipo, Labadén, era un engranaje de aquel complot. Y la favorita murió, pero murió unos días después, el 10 de abril de 1599 a los 26 años. Y también murió el hijo que llevaba, el hijo de Enrique. El rey, que creyó en la muerte unos días antes, ordenó una autopsia. Se dictaminó un envenenamiento. Las investigaciones no fueron muchas y nunca se supo más. Parece que la desaparición de Gabriel satisfizo a muchos personajes y las sospechas cayeron en el Papa y en los Médicis. El Papa Clemente VIII salió de su capilla al día siguiente de la muerte y le dijo a sus familiares: Dios lo ha querido. Después hicieron unos festejos y unos banquetes. Alejandro de Medici un día antes le había escrito al canónigo Bongiani: el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Algunos se preguntaron quién había sido la mano que envenenó a Gabriel. Se señaló a Samet, que finalmente había estado en relaciones con el duque Alejandro. Otros señalaron al ministro Gillier, que deseaba una unión venturosa con María de Medici porque era económicamente muy favorable a Francia. De hecho, Enrique se casó con María de Medici y la dote alcanzó para pagar todas las deudas que tenía el tesoro francés. Y otros lo acusaron a Enrique, dijeron que era un cobarde sometido a los designios de los florentinos y que no sabía cómo sacarse de encima a Gabriel. Los historiadores aún no logran ponerse de acuerdo. Algunos dicen que lo más probable era una muerte natural debida a una enfermedad que atacaba a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó, como he dicho, con María de Medici y que se liquidaron las deudas del reino de Francia. Es una triste historia porque Enrique realmente la amaba y ella también. Aunque lo engañaba a veces, Gabriele no es otra que aquella que estaba en el lecho de Enrique IV en ocasión de una anécdota que hemos contado mucho. Ella estaba con un tipo. Ah, sí, me acuerdo. Y llegó Enrique y el tipo se escondió abajo de la cama. Enrique se puso a comer unos caramelos que tenía y por ahí le tiró 3 o 4 caramelos para abajo de la cama y se levantó y se las tomó. Extraordinario, ¿no? Bueno, o sea, le convidó bombones al nieto que estaba abajo de la cama y que había yacido con su novia. De todos modos, queda mal el pobre Enrique acá, que era un buen tipo. Enrique era un rey popular, la gente lo quería mucho, y su principal meta era conseguir que la gente pudiera comer todos los días. Eso es lo que él decía. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta triste historia, la historia de Gabriel d'Estrées, la amante de Enrique IV. ¿Qué dijo el discotecario? Porque es bastante insensible, la verdad. No le importó. Se puso a contar una historia de él. De él, que nada que ver con... nada que ver, que decía que tenía una novia en Martín Coronado y que no la veía más porque le quedaba lejos. Y bueno, es una historia de amor. Sí, bueno, pero no va a comparar. Nos dio un disco diciendo que era para ilustrar la historia de Enrique IV. Y a mí me parece que recuerda mejor la historia de él, ya que se llama La novia ausente. Pues se puede estar ausente por haberse muerto, pero también por vivir en Martín Coronado, que es una de las peores formas de ausencia que se conoce. Entonces vamos a escuchar la clásica versión de Carlos Gardel del tango que se llama La novia ausente. Adelante.